Seguimos con descripción del discurso sobre el origen y fundamentos de la desigualdad entre los hombres. En la primera parte de este texto habla de la constitución física de los hombres, hace una descripción física del hombre natural. Los males en el estado de naturaleza son la vejez, la enfermedad y el desvalimiento. Y de aquí surge un desarrollo de los sentidos y muestra la diferencia que hay entre el hombre natural y los animales. Esta diferencia es en la libertad y la perfectibilidad, término inventado por Rousseau, que vamos a ver a qué consecuencias lleva. Hay una relación entre el desarrollo de las necesidades, las pasiones y la razón. En el hombre natural hay un equilibrio entre la necesidad y los recursos, no existe la razón. Hay una dificultad del paso de la humanidad primitiva al estado civilizado debido a la carencia de memoria e imaginación. Hace unas disquisiciones sobre el lenguaje, o sea, el lenguaje no es necesario cuando no existe la sociedad, es inútil, es imposibilidad del lenguaje ya que no hay razón. Y describe la hipótesis sobre la génesis del lenguaje. Es muy interesante esto porque en teorías antropológicas del siglo XX se discutía, antropológicas, filológicas y semánticas, se discutía sobre estas posturas de Rousseau. Hay una ausencia de sociabilidad entonces en el estado de naturaleza y refuta a Hobbes por la teoría de la piedad, porque la piedad en última instancia va a engendrar las virtudes sociales. Habla de la sexualidad y en la primera parte concluye entonces Rousseau que no hay nada en la naturaleza originaria que lleve necesariamente a la civilización. En el estado de naturaleza no existe sociedad, razón ni lenguaje, y por lo tanto no hay moralidad, no hay opresión, desigualdad o infelicidad. El problema está en explicar el proceso de cómo pasamos del estado de naturaleza a la sociedad civil. La vida del hombre salvaje se maneja por el instinto, por la naturaleza, mientras que la del hombre civilizado se maneja por la razón y la sociedad. El salvaje tiene una buena vida, mejor vida que el civilizado. La vida del salvaje es amoral, no hay moral, y la vida del salvaje tiene una relación inmediata con la naturaleza, a diferencia del hombre civilizado que tiene una relación mediata o alienada. ¿Cómo es la vida del hombre en estado de naturaleza? Cito: sencilla, uniforme y solitaria. ¿Cuáles son los males? Son los males naturales y los males contra natura, como ser meditar o reflexionar. Y como dijimos, su diferencia con los animales es la libertad, es el instinto versus el libre albedrío y la perfectibilidad, que es lo que saca al hombre de su estado de naturaleza. La perfectibilidad, cito, es fuente de todas las desdichas del hombre. De la perfectibilidad, perdón, va a surgir el lenguaje y el pensamiento. Y acá, bueno, la duda que tiene Rousseau, que fue primero, el lenguaje o la sociedad. Pero cuidado, el hombre en el estado de naturaleza no lleva necesariamente este estado al estado social. ¿Cómo es el paso de la naturaleza a la sociedad? Rousseau afirma, cito, es por concurso fortuito. En otras palabras, es azaroso, no hay una teleología o un determinismo. En la segunda parte de este discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres, su tesis va a ser que la sociedad aparece como institucionalización de la propiedad y la desigualdad. Todos los males del hombre surgen cuando alguien clava un palo en la tierra y dice: esto es mío. La sociedad entonces es la institucionalización de la propiedad y la desigualdad, y se dan unos primeros cambios en el estado de naturaleza. Aparecen las dificultades naturales, hay cambios tecnológicos, el anzuelo, el arco, el fuego, empiezan a verse las diferencias entre los hombres, hay cambios psicológicos, están las primeras y rudimentarias relaciones sociales, surge un lenguaje y se da la primera gran revolución que va a acelerar los cambios. Aparece la familia, las comodidades, el lenguaje, los nuevos sentimientos. La fiesta primitiva simplemente sirve para mostrar la desigualdad. Las plumas o las piedras de unos son más lindas que las de los otros, y aparece una justicia rudimentaria. La segunda revolución, gran revolución, va a ser cuando los hombres entran en relaciones de dependencias económicas. Se dan cambios tecnológicos como la aparición de la metalurgia y la agricultura,
Y las consecuencias son que con la dependencia y la propiedad se incrementan la desigualdad, la ambición y aparece la guerra de todos contra todos. Entonces, cuando alguien dice, esto es mío, se funda la sociedad civil. Esta es la gran tesis de la segunda parte de este libro. Y veamos un poco el concepto de propiedad. Recuerden ustedes que en Locke es un derecho natural como fruto del trabajo que permite y justifica la acumulación de propiedad y de capital. ¿El contrato para qué es? Para salvaguardar la vida, la libertad y la propiedad. En Grocio, en Pufendorf y en Montesquieu, la propiedad, afirman ellos que había una comunidad de bienes originarios, el comunismo primitivo de Engels, pero cuando las necesidades superaron a los recursos, hubo un reparto de tierras por convención. Y Rousseau, fíjense que hace una profunda crítica en este discurso de la propiedad privada, pero va a seguir la tesis de Locke, haciendo hincapié en que lo único que legitima la propiedad es el trabajo propio, sin posibilidad de acumulación. El contrato es previo a la legitimación del derecho de propiedad. Y van a ver ustedes en el contrato social, libro primero, capítulo 9, que el derecho de propiedad existe bajo 3 condiciones. No más de lo que uno necesita, solo el producto del trabajo de uno mismo y respeto al derecho del primer ocupante. Entonces, si bien Rousseau es un pensador liberal, es un pensador liberal radicalizado, porque hace una profunda crítica de la propiedad privada y hace una profunda crítica a la desigualdad. Y vamos a ver en el contrato que uno de los objetivos fundamentales del pacto es la preservación justamente de la propiedad de cada asociado. Naturalmente no deja ver de la postura de Locke una cierta contradicción, ya que en el discurso por poco maldice la propiedad privada y en el discurso sobre la economía política, un texto que él escribió para la enciclopedia, afirma que el derecho de propiedad es el más sagrado de todos los derechos de los ciudadanos e incluso más importante en ciertos aspectos que la libertad misma. Pero se trata en todo caso de una propiedad limitada, en donde, en palabras de Rousseau, el acto positivo que le vuelve propietario de algún bien lo excluye de todos los demás. En este derecho se respeta no tanto lo que es de otro como lo que no es de uno. Y esta visión de Rousseau introduce un planteamiento aproximado a un derecho a obtener los medios de vida para subsistir. Y de aquí pueden extraerse ideas precursoras de los derechos de segunda generación, o sea, los económicos y sociales, a través de las siguientes afirmaciones de Rousseau. Todo hombre tiene derecho naturalmente a todo cuanto le es necesario, que solo se ocupe en el terreno de la cantidad que se necesita para subsistir y que se tome posesión de él no mediante vana ceremonia, sino por el trabajo y el cultivo, único signo de propiedad.